Bueno, pues vestidita para la ocasión de rosa, para que no se note y para quitarle cuestiones, aterrizó en Taipei, dijo que lo iba a hacer y lo hizo. Allá ha llegado la señora Pelosi, ha armado un revuelo de estos que les puedo contar y ya saben ustedes lo que ha pasado. Las amenazas de China han pasado de ser una amenaza a ser algo de facto. Los cazas chinos sobrevolaron, como les estábamos diciendo, ese espacio aéreo cuando la presidenta de la Cámara estaba aterrizando en Taipei, y ahora están amenazando con sitiar con ejercicios militares a la isla por 3 días. Se encuentran con nosotros nuestros invitados, Octavio Pérez, teniente coronel retirado de las Fuerzas Armadas, y Diego Arría, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Y quiero comenzar con Diego, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, porque esto es una noticia que ha mantenido a los dos ejércitos completamente en vilo. Pues fíjate, Marian, si tú analizas lo que opinan en el mundo entero, es muy diversos. Yo diría que en general se apunta de que esto tiene un valor simbólico, pero que no va a cambiar de ninguna manera la situación de Taiwán. La otra cosa es que, sin la menor duda, cuando fue Gingrich, China era otra cosa. Claro. No estaba Xi Jinping, que se siente una especie de Mao Zedong. Es muy distinto a lo que era en esa oportunidad, y China hoy en día es una potencia económica. Un general chino le decía al jefe de defensa norteamericano: miren, en los 50 ustedes nos podían amenazar porque no podíamos reaccionar. Hoy en día nosotros podemos reaccionar de la misma manera que ustedes. Hoy Thomas Friedman dijo algo que me pareció muy sensato. Decía, en un proceso 101, no se ataca, no se enfrenta a dos potencias al mismo tiempo. Y eso pues, es lo que está sucediendo en este momento. Pero al mismo tiempo, si los Estados Unidos dejaban que la señora Pelosi no fuera, era realmente como una especie de entrega, lo cual se suma a la salida a Afganistán, en un proceso creciente de declinación del respeto a la autoridad y la credibilidad que los Estados Unidos tienen hoy en día en el mundo. Y ese es un punto importante, porque realmente uno esperaría, al menos así a Vox Populi, que el presidente, cuando mantuvo esa reunión con su homólogo chino, le dijera que no se pueden permitir ese tipo de amenazas al punto de amenazar a la tercera persona en el rango en los Estados Unidos con volar su avión. O sea, ¿hasta qué punto se puede osar o se puede China atrever a hacer esa amenaza a los Estados Unidos sin que esto tuviera consecuencias? Bueno, volvemos a lo mismo. Estamos en dos crisis internacionales, la guerra de Ucrania y este confrontamiento eterno que tiene China con los Estados Unidos en el estrecho y el mar sur de China y en el estrecho de Taiwán. Como decía Diego, el problema está, timing is of essence. Cuando tú haces este viaje, que estuvo programado inicialmente para marzo, al comienzo de una guerra que no se sabía dónde iba a llegar. Que se suspendió por el COVID, ¿no? El viaje de ella se suspendió por el COVID y ella que se retira ahora, y antes de retirarse quería visitar. O sea, ¿será un antojo o será un momento de mostrarse, como dice Diego, que no puede dejarse de ir porque si no sale como débil, que no apoya a la China? Volviendo al punto de él, que es muy interesante. En 1977 Newt Gingrich entra cuando todavía estábamos empezando a coordinar las economías americanas y China. Ahora están tan intertwined. Pero eso no pasó de una crisis diplomática. No fue una crisis diplomática. En aquel entonces la China no podía ni disparar un chícharo, pero en este momento, ahora la China tiene no únicamente un poder militar, pero fíjate todo lo que nos ha pasado después de la pandemia, como todavía por microchips dependemos de ellos. Y hay un movimiento en el Congreso de tratar de traer mucha de la manufactura de China fuera de China, porque no podemos tener esta dependencia que está hasta en seres y cosas que son médicas, están siendo retrasadas en este momento por la carencia de estos suministros. Entonces, Pelosi representa no únicamente a ese Congreso que está legislando para hacer eso, pero en la visión china, aunque ellos saben cómo está dividido el poder en los Estados Unidos, ella es del mismo partido que Biden, y por eso la tercera en la línea, como tú hiciste en tu locución, están representando a los Estados Unidos. Claro, pero ahí yo me planteo varias cosas y las quiero poner sobre la mesa. No nos podemos olvidar que Taiwán es el principal
importador de armas de los Estados Unidos, es el que más armas le vende a Estados Unidos. Y además, estratégicamente, en el caso de un conflicto con China, su primer socio, obviamente geopolíticamente, tendría que ser de Taiwán. Seguridad mutua, de ayuda mutua en caso de alguna emergencia. Claro, entonces, ¿con qué? Quiero decir, Estados Unidos se puede plantear visitar a quien le dé la gana, sobre todo porque esto no es un territorio chino, no es una provincia china. O sea, aunque China se lo quiera anexionar, sigue siendo todavía un territorio independiente. Pero es que hubo otra pseudopolítica que se hizo de ayuda y colaboración con la China taiwanesa, que es lo que alude Xi Jinping, que el acercamiento norteamericano está conduciendo a Taiwán hacia un paso a la independencia. Yo te la pongo mejor y se la voy a poner a Diego mejor todavía, porque yo voy a hacer esta pregunta que será mucha gente en casa. Si algo ha tenido este presidente ha sido una relación extremadamente buena con China. De hecho, su hijo Hunter Biden, cuando él era todavía cuando era el vicepresidente en la época de Obama, utilizó ese famoso avión, se viajaron hacia China y un bueno para nada, con todo el respeto del señor Hunter Biden, se vino con contratos millonarios de China. ¿Hasta qué punto estuvo involucrado el presidente? No lo sabemos hasta este momento. Me imagino que en algún momento podremos llegar a saber en una investigación que se haga cómo se produjo eso y quién era ese famoso big guy. Pero por el momento no lo sabemos. Ahora, esa conversación que se mantuvo con Xi Jinping, ¿qué acuerdos puede haber bajo la mesa para que él mismo diga en este momento que esta visita es imprudente y que su propio portavoz en la Casa Blanca diga todo lo contrario? Y le diga que esta visita de Pelosi, si desea hacerlo, cuenta con todo el apoyo de la Casa Blanca. Es ese mismo desenganche de lo que te estábamos hablando. Hay un movimiento nuevo de sacar mucha de la industria crítica. Por ejemplo, la General Electric hace todos sus MRIs y todos sus CT scans en Shanghái, en China. Lo mismo muchas de las compañías grandes médicas, la automotriz, los microchips, tuvieron detenida la industria automovilística por muchos meses y todavía estamos sufriendo esas consecuencias. A lo mejor dijo, no nos vamos a hacer un proceso de 5 o 6 años en lo que sacamos estas industrias paulatinamente de la China. Diego, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que el tema tiene un contexto mucho más grande, en el sentido de que China viene observando lo que aconteció en Ucrania. Exacto. Y evidentemente la primera conclusión es que tendría que ser una cosa muy fuerte, muy masiva y rápida para no imitar lo que le sucedió a los rusos que pensaban en Ucrania que lo iban a liquidar en 3 días. Pero al mismo tiempo, el principal mercado chino, como sabes, es Europa y los Estados Unidos. No es una decisión sencilla. A mí me ha llamado la atención yo diría la ferocidad con la cual Xi Jinping y el ministro de Relaciones Exteriores se manifestaron en contra de la visita de Pelosi. Ellos han podido decir, por ejemplo, la señora Pelosi, mire, va a perder su cargo dentro de 2 meses, es un gobierno débil, sin representación, nada popular, así que es un viaje, lo que está haciendo es para ver cómo se ubica en noviembre. A ver, realmente subestimado totalmente la visita. Sin embargo, no lo hicieron. Y yo creo que no lo hicieron porque le siguen tomando el pulso de los Estados Unidos, que yo creo que después de Afganistán la situación ha quedado tan debilitada que evidentemente pensaron que se podía repetir tranquilamente en Taiwán. El descaro con el cual se ofende a los Estados Unidos, se respeta a los Estados Unidos, ya no solo en China, uno lo ve en Nicaragua, por ejemplo, donde están liquidando a la gente al lado de los Estados Unidos y lo hacen impunemente. El gobierno americano no es como si no fuera sucediendo. En Venezuela, a los iraníes le acaban de dar 1 millón de hectáreas de terreno. Están los rusos, o sea, están a 1.500 millas de los Estados Unidos, pero tampoco parece importarle a los Estados Unidos que semejantes amenazas o que Venezuela se convierta en una ciudadela rusa e iraní en pleno, como puerta de las Américas, parece no generarle ninguna clase de temor. Eso para mí lo ven claramente los chinos. Los chinos tienen una política muy acuciosa y siguen permanentemente el comportamiento de los Estados Unidos, que para mí está en un momento de declinamiento. Incluso Biden dijo una cosa terrible cuando le preguntan sobre el viaje de la señora Pelosi. Dijo, bueno,
mis militares me dicen que no es recomendable. Y él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Exactamente, es él. Por eso uno cuando ve eso y ve lo que dice la Casa Blanca, el portavoz de la Casa Blanca le dice, un segundo, ¿el portavoz de quién? ¿Quién está realmente manejando esa Casa Blanca? Y lo que has dicho de Venezuela tienes mucha razón, porque además Maduro está incumpliendo el artículo 13 de la propia Constitución venezolana. Él no puede entregar territorio soberano a ninguna nación extranjera y lo está haciendo y no pasa nada. Quizá mañana le envíen otra misión de estas para ver qué clase de compendios se pueden hacer. Bueno, quien juega con fuego acaba quemándose. Taiwán va a sufrir unas consecuencias desastrosas. Como nos decía Diego y estábamos hablando aquí, las amenazas de China han sido fuertes, no han sido suavecitas. Ahora, ¿qué significado puede llegar a tener estos ejercicios militares que quieren hacer, comenzando a las 12 de esta noche y por 3 días, alrededor de Taiwán y con fuego real? Eso, hacerla bien posible la visita de Pelosi, desde el momento que llega hasta que se vaya. Porque en realidad ellos han tenido múltiples ejercicios militares en el estrecho de Taiwán durante el año y muchos de esos postrándose muy cerca de ahí está el mapa de cómo se rodearían, Entonces, cómo van a rodear esa sectores, isla. Básicamente los 4 puntos cardinales, 2 en el norte, 1 en el este-sur. ¿Y eso no se puede considerar una especie de invasión? Invasión en el momento que tú cruzas el espacio aéreo, espacio territorial, ya tienes Los cazas lo han hecho y de hecho en estos últimos meses lo hacen a cada rato, o sea, ya no es una cuestión de decirlo. Caza con bombardero estratégico, que cada bombardero estratégico puede tener misiles nucleares. Una de las cosas que nosotros hablábamos y Diego estaba muy acertado en lo que estaba diciendo, cuando la salida desastrosa y vergonzosa de Afganistán, decíamos, a ver cuánto tarda Rusia en invadir Ucrania y cuánto tarda de repente China en invadir Taiwán. Oye, pues parece que nos falta la bolita de cristal. Bueno, mira, otra cosa que a mí me revuelca la cabeza es esta. Yo estuve en China 4 veces, del 2004 al 2007, moviendo la producción norteamericana de la industria automotriz en el aire acondicionado a todas las factorías porque nos estaban comiendo el arroz aquí las competidoras. Ya todo el mundo estaba en la China, nosotros estábamos 2 años atrasados. Y te diré que el 11% de las factorías en China comunista son dueños de los taiwaneses. Los taiwaneses fueron los primeros que llevaron la modernización, fabricación alemana, muchas factorías japonesas, o sea, es increíble cómo la mano que te alimenta es la mano que ellos conviven en ese ambiente. El 12% de las factorías en China son de Corea del Sur. Entonces, si tú vas a dispararle, a destruir la economía en una invasión de Taiwán, está disparándote un tiro al pie, porque son los mismos que han mantenido tu industria funcionando y la venta de eso. Entonces, cuando tú hablas que él está dispuesto, Xi Jinping está dispuesto a hacer, como Putin está dispuesto a traer la economía mundial, te dice lo que está en la cabeza de estos líderes autócratas, que nada más que me, myself and I, están pensando en sí, no les importa las repercusiones económicas mundiales, ni nada. Y ese es para mí la duda que... ¿Sabe lo que les importa, Diego? Lo que les importa es ese Congreso que está a las puertas ahora mismo. Al Partido Comunista Chino obviamente no le importa en absoluto el bienestar de su pueblo. De hecho, su pueblo se muere de hambre, se mueren de penurias, trabajan de una forma violando cualquier derecho más intrínseco del ser humano. No les importa en absoluto. Lo único que les importa es mantener... Primero, le interesa... perpetuarse en un tercer mandato para convertirse en ese ser, en el sucesor de Mao Zedong. Esa es la primera que quiere conseguir. La segunda, le sobraría tiempo para poder desbancar a los Estados Unidos de su posición como líder mundial. Y eso es realmente lo que están persiguiendo. Entonces, apelando al nacionalismo, le viene muy bien lo que está ocurriendo ahora mismo con la señora Pelosi y estas amenazas. Pero en Estados Unidos no estamos viendo lo mismo. No. Fíjate, hay un declinamiento, sin la menor duda, de la economía china. Las elecciones que tú señalas son aspectos que pueden estar estimulando a Xi Jinping por una acción más, mucho más de invasión, que yo realmente no lo veo, aunque no hay la menor duda que todo esto hay que tomarlo muy en serio. Pero yo te agregaría una cosa, Mariana. Las consecuencias económicas para China serían peores que las que Rusia está sufriendo hoy en día por las sanciones. Y eso es algo que no puede escapar de la mente de los chinos. Al mismo tiempo,
Yo creo que es el momento de darle vuelta a la situación. Si los americanos de Estados Unidos realmente quieren apoyar a Taiwán, es el momento de rearmar aún más a Taiwán. Es el momento, yo diría, en vez de visitas, enviarle más armamento, porque hasta ahora Taiwán tiene lo que llaman los militares una especie de puercoespín, que son armamentos ligeros, un poco como para hacer una guerra ligera, pero no el gran armamento que requeriría. Es el momento, entonces, contestar por esa vía, para que no suceda lo de Ucrania, que es tardío, demorado, y demorado en la ayuda que le llegó a Ucrania cuando la vio llegar 2 años antes. ¿Tú querías hacer alguna observación, Octavio? Fíjate que es lo curioso lo que es la historia y la geopolítica. En 1968 estábamos viendo una gran hambruna en China, satélite, en la Agencia de Defensa e Inteligencia, 20.000 millones de chinos, cadáveres puestos en las carreteras. El presidente Nixon, con la política de ping-pong, teniendo a George Walker Bush de embajador, a Kissinger de Estado, atrajeron a este enemigo potente hacia nosotros y lo convertimos en un hermano Jimagua compartiendo el pulmón y el riñón de la economía. Pasan 45 años, mira cómo ha crecido el monstruo. En vez de haber crecido amable, amigable, porque lo traímos, porque en China, si ellos no sacan 25 millones de chinos de la pobreza cada año, hay una insurgencia. Por eso que existen estas grandes ciudades, la gente abandona el campo. Y estos éxodos en el mundo. Y estos éxodos. Entonces, por eso es que la historia se vira por generación y fue muy imprudente para mí, aunque ahora en un momento también necesario. Esto es un puerco agridulce, como te dice el embajador, te dice, esto es un puerco agridulce. Había que dar el puño fuerte y enseñarle que Taiwán somos amigos y estamos ahí por ellos, pero también a la misma vez, quién sabe qué es lo que puede hacer con este loco, que lo único que quiere llevar en su legado es la anexión de Taiwán. Quizás una forma de demostrar también de qué está hecha esta administración. Quizás es el momento también de demostrarlo. Estábamos comentando aquí en la pausa que lo más alucinante de todo esto es que el primero en no condenar la invasión de Rusia a Ucrania fue precisamente China, y el primero en condenar ahora la visita de Pelosi ha sido por supuesto, Rusia. Diego, ¿tu conclusión? Yo creo que el aspecto más importante hoy en día es el tema de que los Estados Unidos están enfrentando a dos potencias. Y la manera como enfrente a esas potencias indicará cuál será el futuro del respeto que se tenga o no a la primera economía y poder político del mundo que son los Estados Unidos. Y es un riesgo muy grande que comienza, como hablamos antes, por el debilitamiento que representó Afganistán. Afganistán realmente es un punto de inflexión en la política exterior norteamericana, con consecuencias que espero no sean tan serias como yo me imagino que pueden ser. Gracias. Octavio. Coincido con Diego en el sentido de que, mira, este era el momento de seguir mandando armas, a lo mejor no necesariamente llevar a Pelosi para levantar un poco de malas pulgas, pero sí hay que ver un cometido con la protección de Taiwán, al igual que decirle al Afganistán, que se le dio de baja al Zawahiri, que sí tenemos el derecho de perseguir a aquellos que perpetraron el 9/11. O sea que esta administración, en lo que le queda, porque en noviembre puede cambiar ambas cámaras, y lo que tenemos es un pato tullido, un lame duck, que sirva para dejar al próximo presidente alguna postura de fuerza para que estos no tengan ¿cómo se llama? La idea de que pueden hacer realmente lo que ellos quieren hacer.